se está habilitando una gran concentración de riqueza mientras se está despojando a los trabajadores, ¿no? ¿Coinciden que al programa económico le faltó consenso? Es el problema de consenso, porque es un programa que, sí, el consenso lo tiene en el 1% más rico. Todo el resto de la población al cual le decían, miren, a usted le vamos a sacar para darle a esto, Pero es evidente que no se puede, que no va a tener está consenso. Bien lo que pregunta la China, porque nosotros no hay que olvidarse que en diciembre los gobernadores salieron a firmar un pacto fiscal. Pero la población... Hay un gran consenso. La población... Hay un consenso. Sí, pero la población... un consenso hay que hacerse contra la población. Contra la población. Contra la consenso. población, porque... A ver, por eso digo, situemos los dos planos. Si vos tomás los que le votaron las leyes a Macri, gran parte de toda la oposición peronista le votó las leyes. Si tomás la firma del pacto fiscal sobre el cual se montó el saqueo a los jubilados de 100.000 millones, 23 de 24 gobernadores, incluyendo a Alicia Kirchner, firmaron ese pacto fiscal. Pero la población estaba de acuerdo con lo de las jubilaciones, no. Las movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre, que fueron muy importantes, le pusieron un freno en ese momento a lo que... amenazaba llevarse todo puesto. Y a la vez, vos ahora, si ves cualquier encuesta sobre el acuerdo con el FMI, te dan altísimos niveles de rechazo. Si ves el problema de las tarifas, casi toda la población está en contra. Si ves el planteo de que sean nacionalizadas las empresas de servicios que fueron privatizadas en su momento, tiene alto consenso popular. Entonces lo que se hacen son medidas además profundamente antidemocráticas. Con el acuerdo del FMI, el Frente de Izquierda propuso en el Congreso Nacional que sea convocada una consulta popular. Bueno, no lo quieren hacer porque sabe que claramente va a tener un rechazo abrumador. En octubre el gobierno ganó las elecciones y ya había mostrado este plan económico. ¿Alguna vez hay que hacerse cargo? No estoy de acuerdo. Marcos Peña durante la campaña electoral negó que iba a hacer impulsar una reforma laboral a la brasileña, como se discutía, negó que iba a hacer una reforma previsional y la caída en imagen de Macri, de Vidal, después de anunciar esas medidas y el repudio popular que tenían, es innegable. Bueno, hubo un cambio en la situación política. Entonces, una última cosa, en la Casa Rosada hoy está Pichetto, está Schiaretti, está Urtubey, está gran parte de los que dicen que quieren estructurar un frente opositor para el 2019, diciendo que acompañan el ajuste fiscal de este gobierno. Quieren llegar a los objetivos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que se está pactando un presupuesto 2019 que va todavía mayor recorte a salarios, a salud, a educación. Entonces no Creo hay que salida. esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces no hay salida. Bien. Nati, decías, me interesaba escuchar tu opinión. No, lo que vos decías, que le preguntabas sobre el consenso. Sí hubo un consenso de estas medidas que tiene que ver con el apoyo de los gobernadores, que incluso en algún momento salieron a firmar el pacto fiscal, también votaron en contra de lo que fue el aumento de las tarifas, impulsando a sus legisladores a lo que lo hagan, y ahora están volviendo a convocarlos con esta idea del gobierno de prometer lo acordado con el Fondo Monetario Internacional de reducir el déficit fiscal. Los gobernadores también son parte de estas decisiones políticas y que avalan también lo que es las decisiones del gobierno, ¿no? Ernesto Adida es un compañero nuestro. Ernesto, gracias por estar aquí. Yo te voy a poner una frase y a partir de ahí hablamos. Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. ¿Macri tiene buenas intenciones o tiene verdadera animosidad para ayudar a sus amigos? Mirá, eso no lo sé. Yo te voy a contestar con otra frase, que es que el que apuesta al dólar pierde. ¿Vos te acordás de esa frase? Digamos, tenemos muchos años, nosotros parece de vida, y ella no se debe acordar porque es más joven, pero había un ministro de Economía que solía decir eso. Bueno, no está pasando y me parece que lo que tenemos que hablar es de la realidad de la gente. Más allá de teorías políticas que a corto o mediano plazo pueden ser interesantes, pero la realidad de la gente, ¿cuál es? El dólar. ¿Por qué es el dólar? Porque en Argentina el dólar es el termómetro social, el termómetro político, la capacidad de ahorro del más rico y el más pobre, y sobre todo la posibilidad de que se te empiecen a volatilizar los precios. Esa es la realidad de los argentinos. Y hoy el dólar está terminando casi al borde de los 30 pesos, algo que es muy traumático para la economía argentina. ¿Por qué te digo esto? Porque, como bien vos sabés, hoy pasó algo en el mercado de cambios que suele pasar cuando hay situaciones de crisis, que es que a la 1 de la tarde, más o menos aproximadamente a las 13:15, 13, el gobierno ofreció 150, 100 millones de dólares a los demandantes de dólares en Argentina, que son los grandes operadores, los bancos, etc. Bueno, eso se lo comieron en 10 minutos. Fue una entrada. Se comieron la entrada en 10 minutos. Bueno, tuvo que poner 300 millones de dólares más para calmar la sed de dólar.
tenemos un dólar que está muy presionado mayorista. El dólar mayorista, para que se entienda, es el dólar que se opera por arriba de los 20.000 dólares. Por lo tanto, hay muchísimos compradores que no son compradores minoristas. Sí. Bueno, estamos en una situación complicada en la Argentina. Yo no sé si el plan económico, no tengo certezas de qué es el plan económico, si existe uno, para dónde va. Lo que sí tengo claro es que estamos en una situación en donde si el mundo se resfría, nos vamos a agarrar una gripe muy grave. Es que dicen que nadie tiene certeza para dónde va y que no hay algo descrito o algo definido en cuanto al camino económico que tenemos. Con nosotros está también Andrés Di Pelino, que además de todo es contador. Cuando uno tiene un problema, le dice al contador, resolvémelo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hacemos, Andrés, con este problema? Bueno, los contadores en realidad te pueden asesorar, pero las medidas las tomás vos. El problema es acá, como se decía, es un dólar que no tiene valor, en realidad puede llegar a costar cualquier cosa, y esto preocupa. Y preocupa también que el gobierno, en realidad, cuando firma con el Fondo Monetario, ustedes recordarán, una de las condiciones es tener libertad cambiaria, ¿no es cierto? Un dólar libre. Claro. Entonces acá, como se decía recién, esto no se entiende tampoco. Si te dicen que tenés que tener dólar libre, es porque entonces la oferta y la demanda del mercado tienen que encontrar ese precio. Y ahí el gobierno, al mismo tiempo que dice esto, interviene. Y claramente las pymes, si se quiere, allí donde podemos decir que los contadores tienen su inserción, las pymes la están pasando mal, porque las pymes no van a poder sostener nivel de actividad, no van a poder sostener nivel de empleo. Y aquellas que están jugadas al comercio exterior, sea por importaciones, no saben a cuánto van a tener que pagar sus insumos. Esto es realmente muy severo, muy grave. Lo que está diciendo él es clave, porque eso es el costo de reposición. Pero yo te quería marcar algo que es central también, ya que estábamos hablando de este tema. El gran problema que tiene la Argentina es que, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando en el mercado en este momento? La Argentina rompe contratos permanentemente. Entonces, ¿qué pasó? Al FMI vos le dijiste, mirá, yo el contrato cambiario no lo voy a romper, voy a dejar una libre flotación, en donde el dólar va a tener que costar lo que cueste. En la realidad vos no lo estás haciendo, estás usando un montón de reservas y préstamos que hizo el Fondo Monetario Internacional para, de alguna manera, mantener al borde al dólar. El Fondo Monetario te dijo, no uses la reserva del Banco Central, las estás usando. Hoy las usó, 300 Exactamente. millones. Segundo, otro problema que estás teniendo. Tú tenías un contrato con el campo, ¿cuál era? Te voy a ir bajando las retenciones. Bueno, le acabás de avisar que no solamente se las congelaste, la de la soja, no se la vas a seguir bajando, sino que aparte le estás diciendo, mirá que si me va mal la cosa, capaz que te pongo retenciones al maíz y al trigo. Bueno, el martes ya el gobierno convocó al campo para tratar de negociar esto que va a pasar con las retenciones. Así que, ojo que ahí pueden llegar nuevamente malas noticias para el campo. Y la tercera, que es fundamental, de la que nadie está hablando, ¿sí? O muy poco estamos hablando, pero ya muchas veces lo hablamos entre los economistas. Este domingo pasa algo en un lugar de América Latina en el que tenemos muy mala memoria. Va a haber elecciones en México. Sí. Vos te recordarás que en la década del 90 hubo un gran problema llamado tequilazo. ¿Cómo no? Claro. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, en ese momento a México devaluó la moneda de una manera y en el mercado se la devaluó el doble. Sí. Bueno, si gana Manuel López Obrador en México, lo más probable es que la moneda mexicana, el peso mexicano, que hoy está en 19 pesos, se pueda devaluar. Permitime que te agregue algo más. El tequila fue en el segundo semestre del año 94. Sí. Ustedes recordarán que el presidente Carlos Saúl Menem tuvo que adelantar las elecciones prácticamente más de medio año porque tenía miedo de que ese efecto dominó en Latinoamérica le impidiera la reelección que había conseguido a consecuencia del Pacto de Olivos. Pacto de Olivos con Alfonsín. Con Alfonsín. Claro, o sea, estos temas que acá se señalan son extremadamente graves, severos y hay que estar muy atentos. O sea, estamos atados a la política internacional, evidentemente. Chino, hace un ratito usted quería decir algo. No, ahí el colega dijo, el gobierno ganó las elecciones de octubre, nos tenemos que hacer cargo. Bueno, el problema, yo tomo eso, bueno, hagámonos cargo, pero acá hay un problema en la Argentina, que es que estamos atados a elecciones cada 2 años. Sí. Entonces, para nosotros es antidemocrático tener que bancar un gobierno que está haciendo, no las cosas mal, porque, o sea, está hundiendo a los trabajadores. O sea, hay hambre en la Argentina, hay despidos. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Sabe a lo que me refiero? Que este gobierno y otros le hacen creer a la gente que el problema es que el pobre tenga un celular, un par de zapatillas. A eso apunto. Hacerse cargo que gente de clase media lo que más teme no es el poder de las multinacionales, sino a tener un pobre cerca. A eso me refiero. Bueno,
ese es uno de los problemas. Entonces, va a haber un contrapunto, o ya hay un contrapunto de hace 6 meses en Argentina, entre la calle y el gobierno. Esa es la realidad. O sea, ahora, 14, yo me pregunto, 18 de diciembre, hubo paro general. O sea, lo que está, que todo el mundo mira para otro lado, es que no llegamos a 2019, por más que el peronismo esté todo tranquilo, fumando, esperando a ver cómo se deteriora el gobierno para ir a las elecciones. O sea, hay un montón de mecanismos institucionales que se puede apelar, que no se están apelando. Puede haber referéndum, consulta popular, adelantamiento de elecciones, constituyente. Bueno, o que quieren que estalle de nuevo la Argentina, porque hacia eso se va. Hay muchas críticas a determinados poderes políticos, por ejemplo la CGT, por ejemplo el peronismo, como que no están haciendo cosas que deberían hacer en representación de los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, estamos de acuerdo en tanto y en cuanto hemos llegado hasta esta situación. O sea, recién hablábamos del acuerdo de los gobernadores el año pasado con el pacto fiscal, que el pato de la boda fueron los jubilados. Bueno, ¿volverán a hacer lo mismo? Bueno, no sabemos que van a hacer lo mismo. En Chubut le está yendo muy mal. O sea, hay de alguna manera, rebelión de los estatales que no cobran a términos su sueldo, siendo una de las provincias más ricas de la Argentina por el nivel de explotación petrolera que hay. Había pasado lo mismo en Santa Cruz en su momento. Bueno, Santa Cruz, o sea, ese es el problema. Los trabajadores cada día están más pobres, cada día tienen menos trabajo, y la CGT hace un paro para descomprimir, pero mientras que tendría que poner sobre la mesa una exigencia del gobierno, pero de verdad, si no, bueno, vamos a parar 36 horas, 48 horas, todos los días necesarios hasta que cambie la política económica. Y la política en el Parlamento se tiene que hacer cargo. O sea, nosotros desde el Nuevo Más planteamos que tiene que haber un cambio político para solucionar los problemas. Y está, de alguna manera, eso en la mesa. No, estaba pensando, ¿no? Hablaba recién de lo que es el termómetro en la calle, ¿no? La relación entre el gobierno y la calle, si lo siente, no lo siente, porque en las últimas horas incluso se empezó a especular si el presidente Mauricio Macri iba a viajar a Rusia, si Argentina llegaba al Mundial, ¿no? A la final del Mundial. Incluso se había especulado, y él lo dijo públicamente cuando se reunió con Putin a principios de este año, que iba a viajar a los 2 partidos iniciales. Bueno, por estas horas en Casa Rosada no quieren ni hablar del tema, no quieren, ni siquiera Macri está pensando en esta situación, está metido en todo lo que tiene que ver con esta crisis cambiaria, con los problemas económicos, incluso ha suspendido agendas, ha suspendido actos y un montón de actividades a raíz de esta crisis, y hoy trascendió en algunos medios la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri viaje a una final en Rusia. Bueno, aclararon que esta posibilidad por ahora ni se habla, ni se está pensando, y que falta mucho todavía. Varios altos funcionarios del gobierno están. Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, que se dedicaba a traficar jugadores de fútbol, está ahí. El presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, Cristian Gribaudo, está ahí. Diputados del PRO de la provincia de Buenos Aires, como Mancini, supuestamente dirigente sindical del YAMSE, está ahí. O sea, mientras el pueblo trabajador está sintiendo los golpes del ajuste, está viendo que va a una situación de que la inflación que crece cada día le licúa el salario, que la economía se estanca y se ven despidos en el sector público, en el sector privado, los funcionarios y representantes del gobierno tendrán que darle explicaciones ahora a la AFI. ¿No? Ahora, sobre las cosas que se suspendieron hay una más, los timbreos. Digo, bueno, frente a la duda de si hay o no una caída de la imagen del gobierno, lo primero que suspendieron, aparte de todo lo que bien dijo la compañera periodista, son los timbreos que hasta nuevo aviso, orden de Durán Barba, están suspendidos. La pasó muy mal en Tandil cuando fue a inaugurar un hospital hace unos días, y por eso es que también se decidió que el presidente no participe de estos tipos de timbreo, ni tampoco funcionarios, por temor a muchas quejas de la sociedad en general. Germán, ¿considerás que estamos pagando deudas del pasado? No, a ver, el problema es que ante una situación de una restricción externa que había sido solucionada a través de restricciones, ¿no? Y el denominado cepo, en lugar de solucionar esa restricción externa, directamente se hizo una apertura total de la economía y por lo tanto se profundizaron algunos problemas que había justamente con la restricción externa,
Y se nos dice que el problema es el déficit fiscal y en lugar de atacarlo se profundizó también el déficit fiscal. O sea, no es que se tomaron medidas en el sentido de disminuir eso, ¿sí? O sea, lo que hicieron fue reducir impuestos diciendo que eso iba a aumentar el nivel de actividad, iba a aumentar la recaudación, pero ocurrió todo lo contrario, ¿sí? No hicieron más que seguir desfinanciando al Tesoro. Ernesto y Andrés, para poder seguir conversando sobre este tema, tengo entendido que uno de los elementos que hace más volátil en todo caso al dólar es que no hay una certeza sobre el rumbo económico que se está tomando. Por otro lado, el Banco Central, no sé cuánto hace, poquitos días, hizo un anuncio de que el 10 de julio, tengo entendido, va a modificar su política económica. No modificar, va a ser un anuncio. Un anuncio, pero no se sabe cuál es el anuncio. ¿Qué es? El problema que vos tenés en la Argentina en este momento es lo que yo te decía, la ruptura de contratos. ¿Qué quiere decir eso? Tenés dos problemas, pero el más grande es ese. Vos le prometiste a mucha gente que ibas a hacer la economía de tal manera, que es lo que decía Andrés en un momento. Se le dijiste a los petroleros, te vamos a liberar el precio del crudo. Sí. Cuando el crudo empezó a subir, le dijiste, no, pará, hagamos un congelamiento de nafta por 3 meses. Después, de esos 3 meses dijiste, no, pará, se fue de vuelta el crudo, te voy a volver a pagar un barril criollo, que es un barril por abajo de lo que vale en el mundo. Sí. A ver, ¿qué te dicen en los mercados, en las mesas, los operadores más sarcásticos, más graciosos? ¿Sabes lo que te dicen? Te dicen, mirá, muchos apoyaron esto, obviamente, porque vienen de una raigambre liberal. Te dicen, yo voté liberalismo, no kirchnerismo para chetos. Te lo dicen así con total claridad. Te dicen, lo llaman kirchnerismo para chetos. Porque te dicen, vos tenés restricción externa que se termina resolviendo, digamos, como decía él, la restricción se termina resolviendo a través de una especie de flotación cambiaria sucia y cada vez más sucia y menos libre. Empezar a tener rumores de que vas a volver a tener una carga impositiva extra para, por ejemplo, los exportadores de grano, las famosas retenciones, derechos de exportación. Y empezás a ver que el propio gobierno incluso deja correr el rumor de que puede haber un dólar turista, de que se puede empezar a pagar un dólar turista. Bastante, o sea, decime vos, ¿qué diferencia hay eso con el cepo cambiario, las retenciones que cobraba el kirchnerismo? No solamente eso, sino que además hablan de liberalismo. Y yo no sé si ustedes están enterados, pero ahora el gobierno parece que cambia la política económica con respecto al petróleo, porque dice que... Ahí justamente lo que ves es la salida de Aranguren, la salida del ministro Aranguren, precisamente se enmarca en un fracaso de la política tarifaria. Combustible, no me salía la palabra, perdón. Llámese mala praxis, llámese impericia, la política de recomposición de tarifas fracasó rotundamente. Entonces ahora viene un nuevo ministro, Iguacel, que lo primero que hace es, dice, me tengo que sentar con las empresas del sector para ver cómo podemos recomponer esto. ¿Qué ocurrió ese mismo día en la bolsa? Se desplomaron todos los precios de las acciones. Bastante cuestionado además el ministro. Ya que tenemos los economistas, recordemos que ayer en este programa un representante de Cambiemos dijo que los fondos del Fondo Monetario están llegando para hacer asistencia social. Digo, si estamos diciendo esto... En realidad lo que dijo es que un porcentaje, el 3%... En la carta de intención habla de una asistencia en caso de problemas... pero el párrafo textual dijo, con estos fondos van a solucionar los problemas. Y el presidente dijo, estos fondos son para mantener la cultura del trabajo. Quisiera que los economistas me digan si esto es así. Pero lo que había arreglado Aranguren era consolidar una política de una estafa monumental de las empresas petroleras y gasíferas multinacionales sobre el país. El costo del millón del BTU, en el caso del gas en Argentina, no llega a los $2 y lo estamos pagando entre 5 y 7,5. El costo del barril de petróleo en Argentina es entre 15 y $20. Lo estamos pagando a precio internacional. Entonces estas empresas consolidan una matriz de saqueo monumental sobre la economía nacional. Entonces lo que los ultraliberales quieren es que efectivamente estas empresas multinacionales petroleras consoliden el saqueo sobre la economía nacional que después se termina pagando en las tarifas imposibles que le llevan a cada uno de los hogares. Por eso hay que nacionalizar el sistema de producción de energía y revertir las privatizaciones de los concesionarios de luz y gas, que es increíble porque son empresas de los amigos del presidente, todas son de los amigos del presidente, que en la bolsa tuvieron un salto monumental con los tarifazos y mientras todos perdemos y cuando llega la tarifa estamos todos temblando en los hogares que la gente discute, che, prendé la estufa, no, cocino, no estufa, pará, apagá el calefón.
Es una cosa insólita para beneficiar a un grupo de vivos de amigos del gobierno. Estos últimos días, aquellos que invirtieron, amigos del presidente que invirtieron en la bolsa, no deben estar muy contentos. Luis, 6 de cada 10 argentinos es pobre. Exactamente, es la realidad que nos toca analizar y es lo que compartíamos acá con uno de los invitados respecto a qué es lo que votó la gente. Para mí no tenía secretos el modelo. Las estadísticas, 6 de cada 10 trabajadores tenían ingresos mensuales entre 15.000 y 16.200, mientras que la canasta básica total tenía en marzo pasado 17.867. Sí. A esto hay que sumarle que un estudio del Centro de Estudios Metropolitanos definió que en Capital Federal y área metropolitana, insisto con la cifra, más del 61% de la gente que tiene trabajo no llega a fin de mes. No llega a fin de mes. Y para los que hacen algo que nació como broma y terminó como certeza económica, con permiso de los economistas, fue, algunos dirigentes sindicales decían, no me meto en la polémica del INDEC o INDEC, yo voy a la inflación de las góndolas. Los trabajadores, los economistas que asesoran sindicatos, están diciendo que los incrementos ya no guardan relación con nada. Y no. Panorama, ¿no? Panorama para compartir. Hoy un yogur costaba en una góndola de un supermercado, un yogur que vale 26, 27 pesos, en la góndola de un supermercado de una cadena muy conocida, costaba 39. La inflación promedio en la Argentina en los últimos 70 años, si sacamos las hiperinflaciones, es cerca del 27%. Ajá. La relación dólar-inflación es absoluta, es innegable, o sea, no hay forma de negar eso. La inflación es una fábrica monumental de pobres, y si a eso le sumamos la devaluación día a día, es que esa fábrica de pobres la estamos haciendo trabajar a full, con turno, digamos, de 24 horas por día. Y algo que no dicen los estudios. Empobreciendo a la población día tras día. Y algo que no dicen los estudios, y es realidad, invito a que, si alguien tiene un dato contrario me lo plantee, es que hoy un desocupado que tiene más de 40 años puede estar más de 18 meses sin reinsertarse al mercado laboral, ¿no? Y este es el mercado laboral que, obviamente, más allá de este gobierno, el que venga, está cambiando para peor. ¿Sabés cuánto se fue de fuga de capitales desde principio de año? 30.000 millones de dólares. Supuestamente iban a llover las inversiones. Lo que llueve es hacia afuera, que se siguen llevando la riqueza nacional los más ricos de este país, que tienen cerca de 500.000 millones de dólares en el exterior. El presidente Toda la política económica beneficia a ese sector y lo benefició la dictadura. El presidente pensaba que sus amigos iban a poder ayudarlo, digamos, invirtiendo su capital o lo que tenían afuera en el país. Si los propios ministros tienen toda la plata en el exterior. Por eso, pero el presidente pensó... Aranguren, podemos creer que el presidente... Es un grupo de lobistas, los ministros. Podemos creer que el presidente pensó que aquellos que en algún momento lo apoyaron o pusieron plata para su campaña después iban a seguir poniendo... Pero Macri vino a profundizar los negocios de los saqueadores del país y eso es lo que viene haciendo. Ajá. Bueno, eso es lo que viene haciendo. Con respecto, y aprovechando que tenemos los economistas, con respecto a las economistas son todos, sí. Creo, de alguna manera con el bolsillo somos todos. Voy a Andrés, entonces, Dale. Sí. Con respecto a las prepagas, el gobierno autorizó un nuevo aumento del 7,5 a partir del 1 de agosto. Bueno, estos eran aumentos que estaban anticipados y en realidad yo creo que finalmente se van a terminar quedando cortos. Y van a venir más atrás de este aumento breve. Va a tener que venir otro más. Claro. En septiembre otro. Resulta inevitable. El tema es, acá estamos migrando un montón de clase media que se atendía en prepagas a los hospitales públicos que no van a poder aguantar esa demanda. Ya no pueden. Visto. No. Bueno, otro tanto va a ocurrir con las escuelas. Sí. El informe de la UCA advierte ya que el 80% de los niños que está en la pobreza ya se atienden en los hospitales públicos. Exactamente. El 80%. O sea, hubo un desplazamiento. Ya la sociedad deja de priorizar lo que es la salud para comer. Bueno, porque hay una rigidez en el gasto de los hogares, ¿no es cierto? Todos sabemos que dentro del gasto de cada hogar vos tenés una serie de ítems. En primer lugar, alimentación. Claro. Absolutamente. Vestimenta, transporte, educación, salud, educación, etc. Entonces vos vas recortando, pero llega un momento que el gasto del hogar se vuelve inflexible. Sí, totalmente. No lo podés recortar más. Entonces ahí entras a endeudarte con tarjetas de crédito, pidiéndole plata a prestamista, algún familiar que te pueda ayudar, etcétera. Y esto es dramático. Sí, hay familiares que son como el Fondo Monetario también, ¿no? La mejor forma de que te das cuenta que estamos en una situación entrando en una recesión es que lo que está cayendo es la demanda de dinero, de pesos. Sí. O sea, vos cuando empezás a tener menos pesos, que la gente demanda menos pesos, es una situación de ingreso a la recesión. Y me contaba un amigo que tengo en un banco muy importante que tiene muchísimas sucursales en la Argentina, que él me decía que los bancos están funcionando 5 días por mes.
después no tenemos trabajo. Eso es un indicio de la recesión. ¿Sabes por qué? Porque la gente saca la plata que tiene entre los primeros 5 y 10 días y después no vuelve más al banco. Porque se le va tan rápido, la circulación del dinero es tan rápido que no tiene más posibilidad de volver al banco. Pero Ernesto, los que peinan canas y no tenemos pelo, esta película la vimos un montón de veces. Este es el drama argentino. Hablaban hace mucho tiempo que los economistas en general... ¿Querés decir algo, Chino? No. Hace mucho tiempo que los economistas en general hablan de que se viene, textualmente, porque lo vengo leyendo todos los días, yo no soy economista, pero lo leo, se viene una estanflación. Y vienen diciendo, se viene la estanflación, tanto es así que tuve que investigar qué es una estanflación, justamente. Claro, es la combinación de la recesión y la inflación, de verdad la estamos viviendo. ¿Y cuánto hace que lo vienen pronosticando? Para mí no se viene, Para mí estamos viviendo esa situación. Estamos en una caída del consumo y de la producción y al mismo tiempo en un aumento de los precios, que es lo que todos estaban reflejando. ¿Vos querías mencionar algo? No, yo quería hacer un balance un poco de todo este debate porque realmente lo que se está viendo es un fracaso de la política económica de Macri sobre sus propios términos. Hay política económica. No solo es un saqueo a la población, ¿Qué le reclamarías? Sino que tenemos que ver las contradicciones. Sí. Ellos fueron este proceso de gran endeudamiento de la población, no solo del Estado, ¿no? Los créditos UVA, todo el crédito al consumo y demás. Y eso parecía una bonanza económica que hizo subir una cantidad de acciones de las empresas, de los bancos argentinos, que ahora se están viniendo abajo porque no hay una economía ni un crecimiento real del consumo. La política energética armaron esta dolarización de los costos de combustibles que ni este propio gobierno que viene en esta política de tarifazos puede sostener y tuvo que salir a parar. Y bueno, ahí se fue Aranguren y tuvieron esta crisis de gabinete porque el compromiso que habían tomado con las petroleras no lo podían sostener porque ya era una rebelión popular hoy. Bueno, de hecho el gobierno... Hay una crisis de fondo, me parece, del propio armado y bueno, ya está en una improvisación. Mirá, absoluta. Vos tenés un tema central en la Argentina que es que es muy difícil hacer negocios. Vamos a entrar en la lógica, acá a los muchachos, digamos, vamos a poder charlar, debatir de esto que es... Pero Ernesto, perdóname, tratemos de explicarlo para la gente que no entiende nada. Mirá, nada. En la Argentina está muy complicado el hacer negocios. Nosotros vivimos en un sistema capitalista, en el cual se nutre básicamente de las posibilidades de hacer negocios de cierta clase. Una clase que es dominante, burguesa, como le guste llamarlo a ustedes. ¿Sí? Bueno, el problema es que en la Argentina cada vez se pueden hacer menos negocios. ¿Por qué? Porque vos tenés un Merval que cae, el dólar que no te deja tener, como decía él, costo de reposición, la pyme que tiene una carga tributaria cada vez más grande, una situación gravosa con las famosas energías renovables que están todas licitadas por todos lados, pero que nadie construye un molino, o muy poca la construcción. No están realmente reemplazando a los hidrocarburos, a la energía natural. Bueno, o sea que el problema que nosotros tenemos ahora no es que el capitalismo está medio mal. No hay forma de hacer negocios. En Argentina solamente hacen negocios muy pocos y los pocos que están haciendo negocios son los exportadores de materias primas, que están totalmente relacionados a la demanda que haya de los grandes países que nos compran materias primas. Pero Ernesto, entre ellos, uno que acaba de entrar en guerra comercial, que es China. Pero Ernesto, sumale que la reapertura de paritarias, obligatoria por la inflación, en ese término el gobierno tiene expectativas de inyectar mayor consumo. ¿No dan las cuentas? ¿Vos pensás que hay mayor consumo con reapertura de paritarias? El clima enrarecido económico a nivel internacional tiene que ver con una crisis del capitalismo. Si no, no sé cómo lo explica acá el economista, porque desde el 2008 que viene en una caída de los niveles, digamos, económicos a nivel internacional, y ahora esa tensión se está transformando en una guerra comercial internacional entre los principales actores, Estados Unidos, China, la Unión Europea, de la cual países como el nuestro, que están completamente atrasados, que tienen un siglo de gobierno que no le han dado un desarrollo industrial, nos tienen completamente como una hoja en el viento. Es el juego del TEC. Ahora, sin Macri ficha. decía que iban a llover las inversiones, pero la realidad es esta, que alcanzó que empiece a subir las tasas de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos y se vino abajo toda la estabilidad. Hay algunos que hicieron mucho negocio, yo voy a discrepar. Los que apostaron a la LEVAC y vinieron a hacer el carry trade hicieron un negoción. O sea, alguien se quedó con los 12.000 millones de dólares de la reserva. ¿A qué fueron? ¿A pagar negocio especulativo? Acá se la llevaron, en pala. Es más o menos relativo eso. Te explico por qué. Porque vos tenés diferentes carry trade y vos lo sabés. O sea, has tenido carry trade bajo para que la gente lo explique. ¿Qué es eso? El carry trade es, vos lo que haces con el carry trade básicamente es, voy a usar una palabra difícil, que es arbitrar con una moneda. ¿Qué quiere decir? Vos usás una moneda que es más débil
posicionándote en la tasa. Vamos a decirlo como se hace el rulo, que es así. ¿Marcar la cancha? Soy una inversión internacional, tengo dólares. Sí. Veo que en la Argentina pagan tasas altas. Sí. Compro pesos. Sí. Compro pesos. Esos pesos los pongo a interés en tasas altas. Sí. Las famosas LEVAC. Sí. Me dan 40 anual. Yo entiendo que el dólar se va a mantener más o menos dentro de ciertos márgenes. Entonces, por ejemplo, me dan 40% anual como las LEVAC. Sí. Con esos pesos, espero que me paguen las LEVAC, me posiciono a 3, 6, 9 meses. Sí. En esos 9 meses me devuelven los pesos más el interés, me vuelvo a comprar los dólares y me voy del país. Eso es el carry trade. Claro. Carry trade precisamente porque es un carrito. Es un carrito que vos... Entendemos. Digamos, en inglés nosotros le decimos bicicleta. Perfecto. Para decirlo claramente. O sea, Ahora timba. bien. Le podemos decir bicycle si querés. No, acá es la bicicleta financiera O sea, muy vieja. timba. Viene de La la madre de la época- bicicleta Perdón, financiera es de la timba. historia nacional. Viene de la época de Martínez Es Dios. timba. Es Pero- clarita. A lo que yo voy que es central, me parece a mí que es central hablarlo en algún momento, es Sí. el carry trade es un negocio financiero. El problema es que acá no están funcionando un montón más de negocios que tendrían que emparejar esta bicicleta. El tema es que el negocio financiero se está llevando todas las reservas mientras los trabajadores y el país se están viniendo abajo. Pero Ustedes- ¿te puedo contar? Ese negocio sí anduvo. Pero, Sí. lo Yo le quería preguntar a espera, Germán, porque sí. el chino quería Se decir... entró, o Con sea, todo respeto el chino, ¿no? La China, el chino. No, hay una relación directa entre lo que está pasando en Argentina y el mundo y la Argentina. O sea, lo que pasa que en este momento el gobierno de Macri, o sea, se puede decir que es suicida desde el punto de vista capitalista. Porque lo que está pasando en el mundo es una restricción hacia adentro de los mercados. O sea, es lo que está haciendo Trump. O sea, defiende Cerrándose. su mercado. Claro, lo o sea, propuso, defiende Estados Unidos. Un proteccionismo. Ajá. Está haciendo un proteccionismo. Y Macri agarró la onda al revés, o sea, liberalizó todo cuando el mundo va para el otro lado. Pasaron O sea, tenemos cosas. Todo abierto. Y Chino, claro, eso le iba a acá preguntar. hace... Y ese es un problema. ¿Coincide Disculpame el una... discurso del presidente con la realidad? No. Sí, para mí ya está hablando pavada el presidente. O sea, no tiene un discurso político para solucionar los problemas ya ni de la Argentina, digamos, ni siquiera de su sector social, que solamente, a nuestro humilde modo de ver, está haciendo los negocios lo más rápido posible para llevarse la mayor cantidad de plata posible, porque se hunde los negocios en la Argentina de alguna manera, Germán, de hace mucho algunos que estás sectores. callado. Pero el Entonces, discurso- Yo le quería hacer una pregunta, el problema está Germán. en que justamente los actores políticos tenemos que darle una salida a esta situación. O sea, la CGT está tratando de frenar la bronca de los trabajadores. Bueno, O sea, igualmente CGT hoy la se tiene que solución hacer no es cargo. política. ¿Cómo? Hoy la solución no La es política. solución es política, pero Debería los ser políticos no dan económica. la solución. Ese es el Bueno. problema de que nosotros tenemos que ver que hay que saber una salida política desde lo de abajo, de los trabajadores, para que una vez no paguemos nosotros los Pero platos Chino, usted rotos. sabe que parte de la CGT quería hacer el paro para después del Mundial, pero después del Claro, Mundial de bueno, Qatar. no, No, es que déjeme los terminar la tiempos idea. se aceleran. Después del Mundial 2022, a eso me refiero. Los tiempos se Parte de la aceleran y hay que CGT. responder. acá yo- Igualmente discurso hay del una gobierno es cosa que... absolutamente básico. Pero, perdón, de Macri alguna Macri, manera- en su análisis político es básico, es totalmente berreta. Pero el presidente es consciente del fracaso y sin embargo pero sigue adelante. acordate lo que decía. Decía, el problema es que estamos separados del mundo. Ahora vengo yo que le voy a dar todo al capital y enseguida nos ligamos al mundo, vienen las inversiones y ya está. Y en el mundo hay un lío bárbaro y una guerra comercial de aquella. Y Macri había apostado que ganaba Hillary Clinton, ganó Trump. Ahora se asoció con Trump y se pelea con China. Trump se pelea con China, sube todo. Es decir, es de un nivel de simplismo Sí. elemental Cristian, que pero llama ¿el verdaderamente la presidente es atención al nivel que consciente del llega. Bueno, fracaso pero y sigue adelante con pero las si mismas políticas? si sería un discurso del presidente no sería problemático. Es alguien que habla y dice tonterías, por ahí está lleno. Pero la realidad es que esto lo paga el pueblo trabajador y si no damos una salida peleando, ganando las calles, va a ser una más de todas las veces que la sufrimos, ¿no? Porque, insisto, hemos tenido en la historia reciente nacional las grandes crisis, ganó siempre un sector de la clase dominante a su favor y nunca los de abajo. Se trata de justamente revertir Bien. esa posible salida. Cristian, Guillermo, vamos a saludar a todos. Germán, te Chino, quedaste al Germán. final sin hablar. Hablaste bastante. No, una sola cosa. Mañana, sábado, los trabajadores de Telam Sí. hacen acá en Belgrano, donde es la sede, Belgrano Van a al ver el 300, partido. van a poner una pantalla
grande para que se pueda ver el partido con Argentina y va a haber para que podamos disfrutar de un buen momento. Justamente porque van a tener que bancarse una lucha muy dura. Invitamos a toda la población a participar. Esperamos que se revierta. Y Ernesto, lunes, conferencia de prensa de los trabajadores de Telam a las 14 horas. Ernesto, Adrián, muchísimas gracias. Tenemos que seguir, Andrés, perdón, muchísimas gracias. Tenemos que seguir ahora con información, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos con Valentina Blasón, que está allí en una de nuestras unidades móviles. Adelante, Valen.